Hola, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, sean todos Hola, muy profe, buenas bienvenidos tardes. a la clase del día de hoy. Hay un poquito de ruido, ¿ya? Me avisan si molesta mucho en lo que es la grabación, si no me llego a escuchar. No sé si se escucha mucho ruido o me escucho yo. Si me pudieran confirmar. Se escucha bien. No al 100 pero bien. Ya, sí, tengo un perrito que está ladrando, así que estamos tratando de ver qué es lo que está pasando, pero desde acá no lo puedo controlar lamentablemente. Ajá. Dame un segundito, dame un segundito, por favor. Voy a enviar un mensajito para ver qué es lo que puede haber pasado. Ya, ahora sí, mis disculpas, ¿cierto? Era algo que no podía controlar. Ya, mi perrito estaba ladrando mucho, ya, pero ya se solucionó. Mis disculpas nuevamente, así que ahora sí vamos a comenzar. Estamos ya en nuestra tercera clase. Ya les voy a comentar información general que igual llevo al grupo de WhatsApp, pero igual lo voy a comentar por acá en caso de que queden dudas al respecto. Ya, hubo una modificación, ¿cierto?, en lo que es el cronograma. Acá, ¿cierto?, está el cronograma actualizado, que es el que les compartí al grupo de WhatsApp, ya que el día martes, ¿cierto?, se suspendió la clase correspondiente, que es la que vamos a ver el día de hoy. Ya, vamos a ver lo que es la tercera clase, pero al suspender una clase, ya se atrasaría todo el final del módulo. Entonces, para evitar, ¿cierto?, que se alargue este plazo de finalización, la mañana vamos a recuperar la clase faltante, ya quedando la clase 4 para el día de mañana. Como es una clase que es totalmente recuperativa, es un plazo, ¿cierto?, una fecha que donde no correspondía, en esos casos, esa clase no tiene una participación obligatoria, a diferencia de todas las demás. ¿Ya? La clase de todas formas queda grabada, ¿cierto? Se realiza en el horario habitual, queda grabada para quien no pueda asistir. La asistencia, como les decía, no es obligatoria, por lo tanto, si usted no puede asistir a una jornada recuperativa, ¿cierto? No tiene repercusión, ¿ya? Y después puede ver la grabación. Lo que sí, ¿cierto? Había una evaluación también que estaba estipulada para el día de hoy, pero como hubo este movimiento, este movimiento de fecha, esa prueba va a quedar para el día lunes, ¿ya? Comprendiéndose que tampoco podemos dejar una evaluación abierta de un día viernes para sábado, ¿ya? Se dejó para el día lunes, ¿ya? Pero como igual es una fecha que tampoco estaba en el calendario, se amplió un poquito el tiempo. Por lo tanto, la prueba va a ser, ¿cierto? Pues, desde el día lunes, ya desde el día lunes 9 a las 20 horas hasta el día martes a las 22. Ya también plazo extraordinario, ¿cierto? Se da un poquito más de tiempo. ¿Ya? Y bueno, y desde ahí en adelante continuamos de manera normal, ¿cierto? A menos que ocurriese algún otro inconveniente durante el proceso, ¿cierto? Pero eso se avisa con tiempo. ¿Ya? Entonces, esto, la clase de hoy correspondería a la clase número 3 que era la que estaba el martes, y mañana viene la de diseño universal para el aprendizaje, el DUA, y también la estrategia de inclusión. Esa sería la clase recuperativa.
Y como les comentaba, ¿cierto? No es obligatorio asistir a la clase de mañana, se va a dictar, ¿cierto? El Zoom, se va a dictar esa clase, el acceso a Zoom también va a ser distinto. Ya, por lo tanto, durante la jornada les voy a compartir otro acceso para la clase de mañana viernes, la recuperativa. Ya, solamente cuando son recuperativas se cambia el acceso a Zoom. Ya, entonces, vamos a comenzar de inmediato con esta clase, ¿cierto? Que es el módulo 3, diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, barreras para la inclusión, barreras actitudinales, pedagógicas y arquitectónicas. Ya, voy a buscar el documento. Ya, mejor a la vuelta, mejor les comparto el otro documento para que vayamos viendo, ¿cierto? El tema de las páginas. Igual me habían comentado que era bien importante y lo revisan. Ya, vamos con esta clase de número 3. Ya en su documento en aula lo van a encontrar como módulo 3, ¿cierto? La página me parece que no aparece, así que ya lo pueden buscar directamente. Ya, tenemos diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Ya, la educación inclusiva, ¿cierto? Como dice acá, surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico y que esta es la base de una sociedad más justa. Así todos tenemos acceso a la educación, ¿cierto? Que esta educación pueda llegar a todos sin distinción, ¿cierto? Viene siendo un derecho humano básico. Ya, para lograr este derecho, el movimiento de educación para todos está trabajando a fin de que haya una educación básica de calidad para todos. El movimiento Educación para Todos es una iniciativa global. Ya, al igual que los tratados, ¿cierto? Que veíamos en clases anteriores, ya es una iniciativa que se viene trabajando desde el año, desde los 90, ya que buscaba también desde este movimiento internacional que a todas las personas se les garantizara una educación, ¿cierto? Que fuese una educación ya comenzando desde la educación básica, ¿cierto? Que fuera asegurada para todas las personas, ya que también esta educación básica fuese de calidad, que estuviese al alcance para todos. Ya, el movimiento que originó todo esta revolución y, ¿cierto? Puso la importancia en que pudiésemos acceder a la educación, ¿cierto? Fue el movimiento de la UNESCO. ¿Ya? Vio todas las desigualdades que existían, ¿cierto? En cuanto al acceso, en cuanto a la mantención, en cuanto a la parte económica también de cada uno de los países, ¿cierto? Y se dieron cuenta que finalmente enriquecer lo que era la educación iba aportando también beneficios a la progresión de la sociedad y del país como tal. Ya se modificaban la parte económica, ¿cierto? Las personas también podían ejercer sus derechos, ya si no teníamos educación, ¿cierto? Quizás venía alguien de afuera y simplemente se quedaba con algo que era nuestro, ya éramos más propensos, ¿cierto?, a caer en algún tipo de engaño. Ya, entonces se vio esa necesidad, ya, y se dijo, ¿por qué no? Ya, ¿por qué no? Entonces tenemos países que están de acuerdo con nosotros, ya que están trabajando a favor, ¿cierto?, de que las personas puedan educarse, ya que esta educación llegue a muchas más personas que hasta ahora, ¿cierto?, no han podido por diferentes circunstancias, muchas veces de vulnerabilidad, también, ¿cierto?, el tema de la discapacidad, estaba dejando fuera a muchas personas del tema de la educación. Entonces se puso esa importancia y en los países que también dijeron, sí, tienen razón, nosotros también, ¿cierto? Vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a comenzar a trabajarla en nuestro país. Ya comenzaron, ¿cierto?, a potenciar lo que era el sistema educativo como tal. Ya, estos movimientos que son internacionales claramente no trabajan solos. Ya, hay muchas organizaciones que también se suman, gobiernos como tal, ¿cierto? No es solamente de un solo país. Hay varios países, ¿cierto?, que tienen puesta la mirada, ¿cierto?, en este tipo de movimientos y que también dicen, ya, yo también, ¿cierto? Mi país y yo apoyamos esta iniciativa, también vamos a comenzar a trabajar. Entonces, ¿cierto?, la educación inclusiva supone un impulso a la agenda de la educación para todos, ahí sí, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. Ya, si bien, ¿cierto?, existe este movimiento,
se comenzó a desarrollar desde los años 90. Ya se vio la importancia de que las personas tuviesen acceso a una educación de calidad, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? ¿No es cierto? Las escuelas también tuvieron que poner de su parte, ¿ya? Tuvieron que cambiar, ¿cierto?, su modelo educativo para ser mucho más accesible para personas que antes no tenían ese acceso, ¿ya? Entonces, la educación inclusiva, ¿cierto?, se va a centrar en todos los alumnos, prestando siempre más atención, ¿cierto?, a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de toda oportunidad educativa, como los estudiantes con alguna necesidad especial, ¿cierto?, o algún tipo de discapacidad, ¿ya? Bueno, y esto, ¿cierto?, también fue tratado en el temario, ¿cierto?, de la UNESCO, que ya lo habíamos nombrado. En la escuela, ¿cierto?, tenemos muchos tipos de estudiantes. Mira, cada uno va a aprender de una manera diferente, algunos vamos a ser muy buenos, ¿cierto?, en algún área específica, y a otros nos va a costar un poco. ¿Ya? Da igual, ¿cierto? Si vamos vamos a otra asignatura, también puede ser lo contrario. ¿Ya? Yo quizás no voy a ser tan buena en esa asignatura, pero sí en la otra. ¿Ya? Lo importante para una escuela inclusiva es que todos se sientan bienvenidos, que no se les cierre la oportunidad, ¿cierto?, de que cada uno pueda participar, de que cada uno se sienta valorado, aún siendo diferentes, porque diferentes somos todos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si todo, la escuela inclusiva busca que todos tengan la oportunidad de aprender finalmente, para eso se tiene que reformular el aula, que tiene que ser mucho más inclusiva, pensando en todas las diferencias que vamos a tener. Algunos estudiantes con alguna discapacidad o con con alguna necesidad educativa especial va a requerir mucho más apoyo en algunos temas. Por ejemplo, va a requerir algún apoyo en lo que es en los materiales que estamos utilizando, va a requerir apoyo en los contenidos, ya ir reforzando algunos contenidos como tal. La forma en que vamos a enseñar, ¿cierto?, también puede ser distinta para ese estudiante en particular. Así antes, nuestra escuela, ¿cierto? La forma que tenía era pensada en un tipo de estudiante, ¿ya? ¿Y qué pasaba con los demás? Los demás que ingresaban a este colegio tenían que adaptarse a la mayoría que teníamos ahí. ¿Ya? Si mi escuela, por ejemplo, me entregaba todas las clases así como lo estamos haciendo ahora, el profesor, por ejemplo, se paraba adelante y nos dictaba toda la clase, nosotros tomábamos notas y después venía la prueba y con esa prueba finalmente definía nuestra trayectoria educativa. Ya, si nos iba mal en las pruebas, ¿qué pasaba? Ya, se nos llamaba apoderado, repetíamos de curso, estábamos tremendamente nerviosos porque buscábamos siempre el llegar a la nota 7. Ya, pero, ¿cierto?, no se consideraban las diferencias que teníamos cada uno de nosotros. Mira, ¿qué pasaba en esos años, ¿cierto? Pensando anteriormente, ¿qué pasaba con los estudiantes que tenían dificultad en solo comprender una clase como la que estamos teniendo ahora? Por ejemplo, si yo estuviera parada, imaginándonos que yo estoy parada, ¿cierto?, en un aula, estoy parada al frente y estoy mostrando esto mismo que está ahora, pero acá en una pizarra. ¿Ya? Si yo voy simplemente mostrando diapositivas, leyéndole lo que está aquí, ¿ya? O incluso en colegios, ¿cierto?, que aún no teníamos estas tecnologías, incluso en algunos colegios los profesores anotaban, ¿cierto? Anotaban en una pizarra todo lo que íbamos a trabajar en la clase y nuestros niños tenían que ir escribiendo, y en ese escribir, ¿cierto? Dejábamos de escuchar quizás lo que estaba hablando el profesor o a veces nos quedábamos escuchando lo que hablaba nuestro profesor y nos costaba, ¿cierto?, ir haciendo las dos cosas. No sé si a alguien más le pasó. A mí personalmente, yo recuerdo que nuestros profesores en el colegio básico, ¿ya? Ellos escribían en la pizarra y a veces veíamos algún video, muy de vez en cuando alguna película, ¿ya? Pero la mayoría de las clases eran así. Un profesor adelante, ¿cierto? Escribía, a veces nos dictaba cuando ya éramos más grandes y nosotros, de ahí no, a mí personalmente me costaba, ¿ya? Y me daba miedo preguntar si no entendía algo, ¿ya? Porque la forma en que también nuestros docentes, ellos eran como muy estrictos, eran muy cerrados. Entonces, cuando uno preguntaba algo, ¿qué pasaba? Que la forma de responder no era la correcta, ahora yo lo veo siendo adulta, ¿cierto? O simplemente los otros pequeños se reían.
de las preguntas. Y uno claramente cuando era pequeño no quería que se rieran de lo que uno preguntaba. Ya uno se sentía quizás eh, la, la burla de los demás, entonces uno prefería quedarse callada y simplemente tratar de anotar lo máximo posible, aunque me hubiese quedado con la duda. Ya, después, ¿cierto? Ya fue cambiando este modelo educativo. Ahora, ¿cierto? Tenemos más apoyo visual, ¿cierto? En el aula, pero aún en algunos colegios ese apoyo visual no se usa tanto como pudiese utilizarse, ¿ya? También ahora vemos mucho más lo que es el trabajo grupal, ¿ya? Proyectos educativos, que es también una de las estrategias de la escuela inclusiva. Ya, anteriormente, yo recuerdo que la mayor parte de las clases eran expositivas y no tenían apoyo tampoco. Ya tenía más que nada el texto, libro de texto como tal, ¿cierto? Donde nosotros íbamos revisando lo que estaban pasando adelante y a veces como que no cuadraba mucho la información que estaba ahí con lo que estaba hablando el profesor y nos quedábamos con la duda. No sé si a alguien más le pasó algo similar o quizás fue todo lo contrario. ¿Ya? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo Sí, era, disculpe, Pablo? en algún momento de mi vida yo creo que sí, en alguna ocasión me pasó que había materias, por ejemplo, que no comprendía a la primera Ujú. y a la segunda de repente, o hasta la Ya, tercera cuando era uno más cabro, y le daba cosa preguntar. Le daba cosa preguntar, incluso porque el profesor fuera simpático y decía, alguna pregunta, pero tenía miedo uno de responder, de hacer la pregunta por los compañeros, básicamente. claro, Y a decir, oye, que es tonto el niño, no entiende, o quién sabe qué. Po. Sí pasaba, bastante. sí. Me pasaba algo similar, Pablo. Gracias por compartirlo. También, ¿cierto? Había otra mirada de parte de los mismos compañeros. ¿Ya? Si bien habían profesores que tenían la disponibilidad, y habían otros que no tanto, ¿ya? A veces pasaba que los mismos compañeros nos frenaban y nosotros a veces teníamos la duda, nos quedábamos con esa duda y seguía avanzando el contenido, ya los profesores pensando que iba todo bien porque nadie le preguntaba nada y a veces sí, era porque nos daba miedo hablar con los compañeros, ¿cierto? Uno igual es más pequeño, ya uno no ve las cosas como las ve ahora y también la sociedad en sí, ¿cierto? Era bastante diferente. Existía mucho, ¿cierto? Esto de burlarnos de los demás, ya quizá nosotros también lo hicimos, ya, pero si nosotros lo hicimos, ¿cierto? Es porque la sociedad, ¿cierto? No, nos llevaba hacia eso, nos llevaba a que el burlarse del otro era normal, era gracioso, ¿cierto? Y que todos finalmente teníamos que alcanzar ese parámetro de ser prácticamente iguales, ¿cierto? Que nosotros teníamos que, para alcanzar el éxito educativo, teníamos que alcanzar la mejor nota. Teníamos que alcanzar las felicitaciones, ¿cierto? Frente a los demás. Ya, ese era un tema, ese era el logro máximo que nosotros podíamos tener. Destacar por nuestras calificaciones, destacar por alguna actividad, por ejemplo, extra programática, ser bueno en deportes, por ejemplo. Esa era la forma de destacar que había anteriormente. Ya se dejaban de lado otros aspectos que hoy, ¿cierto? Son sumamente significativos. ¿Ya? Y si pensamos también en estudiantes que tuviesen alguna necesidad educativa especial, ya que quizás no habían adecuaciones o las adecuaciones no eran las más idóneas, pensando en estos primeros años, ¿cierto? Donde los estudiantes se pudieron incluir en un sistema educativo que ya estaba tan estandarizado, tan normado, donde los pequeños se reían de cualquier pregunta, por ejemplo, que hiciese uno, ya, donde también no se fomentaba tanto el respeto, ¿cierto? La no discriminación no era algo tan ampliamente comentado. En algunos colegios sí existía, y así se hablaba de lo que era el respeto al otro, de escuchar a los compañeros, ya muy bien, pero el resto quizás no estaba tan en esa línea porque aún, ¿cierto? La sociedad no vivía este proceso de transformación que ha ido ocurriendo con los años. ¿Ya? Entonces tenemos estas necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional. Y aquí lo vamos a ir desglosando un poquito. El aula, ¿cierto? Es un espacio donde vamos a tener diferentes tipos de estudiantes,
Y claro está, como la sociedad misma. Ya vamos a tener diferentes características, intereses, ritmos de aprendizajes, estilos cognitivos también. Estos estilos cognitivos se refieren principalmente a la forma en que mi cerebro va a procesar la información que llega. Si mi cerebro escucha algo, alguna materia, le estamos hablando, por ejemplo, de la división, y este cerebro escucha lo que es una división, ya lo ve adelante un ejercicio en la pizarra, se va a decir, ah, y esto lo asocio con lo que vimos en las clases anteriores, lo aprendo rapidito, ¿ya? Pero quizás vamos a tener otro estilo cognitivo que se le haga más difícil realizar ese proceso, ¿ya? Vamos a tener otro estilo cognitivo donde escuche lo que es esta división, lo vea adelante el ejercicio, ¿cierto? Que lo está realizando un profesor adelante, y este cerebro le tenga más dificultad, ¿cierto?, en recopilar lo que vimos anteriormente en las clases, ¿cierto?, en llevarlo, escribirlo, quizás lo voy a escribir, voy a copiar tal cual el ejercicio, pero ¿cómo lo hicieron? Ya quizás, ¿cierto?, en mi cerebro va a ser más complejo. Y eso es algo normal, completamente normal. Ya, pero si pensamos en cómo se realiza ahora, pensando en una educación donde considera los tipos de los estilos cognitivos, vamos a tener, y también considera los ritmos de aprendizaje, ya, vamos a tener que, por ejemplo, matemática, ya nos van a explicar la división, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio adelante, además vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Grupal o individual, ya, con estas cajitas. ¿Ya? Vamos a tener estas cajitas, ¿cierto? Al frente de nosotros tenemos tal cantidad de cajitas, ya 10 cajitas. Ya, vamos a tener, por ejemplo, dos cajitas, o sea, dos fichas con dibujos de manzanas. Vamos a tener tres cajitas con dibujos de otro animal. Ya, sí es cierto, lo vamos haciendo más significativo para nuestros niños. Ya no solamente vamos teniendo la división como, o cualquier contenido, como solamente algo que vamos a decir, ¿ya? Y que vamos a hacer el ejercicio, y si lo aprendiste, muy bien, ¿cierto? Porque tu estilo cognitivo y tu ritmo de aprendizaje, ¿cierto? No se saltó ninguna etapa, ya lo aprendimos súper rápido. Pero ¿qué pasó si yo, por ejemplo, me quedé atrasada en el contenido anterior y no pregunté? No pregunté por por diversas situaciones. Ya, quizás a mí me daba mucha vergüenza preguntarle. Quizás yo no me di cuenta en qué momento me quedé atrás en la clase. Quizás yo falté a una clase y desde ahí en adelante estoy muy perdida. Ya, pero tampoco lo dije y no me lo preguntaron. No se han dado cuenta todavía porque todavía no es la prueba. Y así me voy atrasando, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cierto? Si pensamos en una educación mucho más inclusiva, se debe dar esta oportunidad de que podamos eh, adaptar mucho más a los ritmos de aprendizaje, dar otras opciones de enseñanza también. Ya, vamos a reforzar los contenidos. Independientes, si alguno de nuestros pequeños ya va muy avanzado, también lo reforzamos para todos. Ya podemos hacer otro tipo de actividades. Vamos a sacarle el jugo a esa división que estamos aprendiendo. Vamos a volver a lo más básico en algún momento, pero lo vamos a hacer a través de otra actividad. Ya algo más lúdico quizá. Algo donde hagamos algo en grupo, o utilicemos algún elemento didáctico, ¿ya? O hagamos un video donde a cada grupo le toque hacer la parte más básica de la división, ya representar lo que es la división, claramente dando apoyo, ya vamos viendo el paso a paso de cómo podríamos hacer un video donde explicáramos qué es una división. Por ejemplo, no es algo tan complejo. Ya, entonces, ¿cierto? Sin que nuestros pequeños que quizás van más avanzados se den siquiera cuenta porque va a ser algo entretenido, vamos a volver a lo más básico, ¿ya? Y nuestros pequeños que van más avanzados también van a querer participar, ¿ya? Y de esa forma también van apoyando a quienes van más atrás, ¿cierto? En los contenidos. Vamos reforzando también. Para quien haya quedado más atrás, esto vamos reforzando. Vamos tomando desde lo más básico nuevamente, ya, pero entregando, ¿cierto?, la información de otra forma. Así, ¿cierto? Yo me voy nivelando en lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿cierto? Y cuando ya lleguemos a esa parte, vamos a ir todos prácticamente, ¿cierto? Eh, a un ritmo más similar.
¿ya? Pero si esta educación no considera ese tipo de diferencias, vamos a tener una desigualdad, ¿cierto?, en lo que es aprendizaje. Ya. También, ¿cierto? En el aula vamos a encontrar diferentes procedencias socioculturales, ¿ya? Y necesidades educativas. Vamos a tener, sobre todo hoy en día, si pensamos en nuestro Chile de los años 90 no teníamos tanta diversidad en lo que es lo sociocultural. Dependía, ¿cierto?, del lugar donde nosotros nacimos, crecimos, en el colegio donde estábamos, ¿cierto? Podíamos tener algunas diferencias, pero quizás no eran tan significativas. O podíamos tener a un estudiante extranjero, era muy poquito lo que se veía en cuanto a procedencias socioculturales. O a veces podíamos tener, dependiendo del lugar donde nosotros estuviésemos viviendo, podíamos tener estudiantes que procedieran de alguna cultura, por ejemplo, mapuche, aymara, ¿ya? Pero no era tan amplia la variedad, ¿cierto?, de procedencias socioculturales como hoy en día. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos a gran cantidad de estudiantes con procedencia, ¿cierto?, de extranjera, a diferentes países. Y ellos también van a ser parte de nuestra aula. Y también tenemos la necesidad educativa. Anteriormente, ¿cierto?, no existía la matrícula en colegios, en escuelas tradicionales o en aulas regulares para estudiantes que tuviesen alguna necesidad educativa especial. Antes, ¿cierto? La matrícula era muy cerrada para estudiantes, ¿cierto?, que no tuviesen necesidades educativas y de manera gradual se fueron sumando también estos cupos para estudiantes con necesidades educativas. ¿Ya? Y hoy en día, ¿cierto? Sabemos que se amplía, ¿cierto?, ese cupo, hay más personal de apoyo, está mucho más regulado que como al principio. Ya. Entonces, es importante, ¿cierto?, reconocer y comprender esa diversidad que nosotros tenemos, que finalmente va a ser esencial para fomentar un ambiente inclusivo, donde todos se sientan realmente acogidos, ¿cierto?, y tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. La diversidad se va a manifestar en diversas dimensiones, ya, la parte emocional, cultural, diversidad de aprendizaje, los ritmos, ¿cierto? Diferencias socioculturales, que finalmente también hay variaciones en la parte socioeconómica, la origen étnico, lingüístico, religioso, ya, también diferencias de género, cultura. Ya, cada uno, ¿cierto?, va a tener diferencias que van a ser muy específicas. Cada uno de nuestros estudiantes va a traer consigo historias únicas, experiencias de vida. ¿Ya? Solamente si pensamos en una ciudad grande, ¿ya? Si pensamos en una ciudad grande o estudiantes que vienen de escuelas rurales, ya y se incorporan a una escuela urbana, ya van a haber diferencias también en lo que yo aprendí previamente. Ya, por ejemplo, en mi escuela rural, nosotros aprendíamos a cultivar la tierra. ¿Ya? Aprendíamos a cultivar la tierra, teníamos invernaderos, teníamos em, asignaturas, ¿cierto?, que eran específicas para aprender a cuidar, ¿cierto?, de nuestro medio ambiente, la cosa que en esta escuela urbana no estoy encontrando. Ya en esta escuela urbana, los talleres que se realizan, por ejemplo, extracurriculares, son de deportes, ya hay deportes que no son tan conocidos para mí, ya son cosas que yo nunca había practicado, por ejemplo. O podemos tener un colegio que tenga alguna religión en específica. Yo sí pertenezco a esa religión, pero me tuve que cambiar a este otro colegio, ya, pero acá, ¿cierto? No vamos a misa. Y en mi otro colegio tenía horas de religión, tenía estos tiempos para asistir a las misas, y acá en este otro colegio no lo tengo. Y a mí me gusta, es algo que me gustaba y que me llenaba, me gustaría tenerlo también. Ya, acá cuando hablo de algo que aprendí en mi otra escuela, acá se han reído de mí decir esto, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de particularidades también, ¿cierto? Sabemos que conviven hoy en día en nuestras escuelas como tal, ¿ya? También lo que son las necesidades educativas, ¿cierto? Nuestros estudiantes van a requerir diferentes tipos de apoyo, no van a ser igual para cada uno, si bien la forma... mm, estaba viendo un mensaje que alguien envió algo.
al grupo al grupo de WhatsApp. Ya. Si bien, cierto, las diferencias en cuanto a lo que son las necesidades educativas, ya también van a ser prioridad para una escuela inclusiva. No podemos simplemente pensar que todos nuestros estudiantes van a adaptarse a mi modelo educativo. Ya, si mi estudiante requiere algún tipo de apoyo en lo curricular, por ejemplo, en lo que yo estoy enseñando, ya se puede realizar en este momento. Si yo requiero si yo necesito que mis estudiantes aprendan, ¿cierto?, de la manera tradicional y no considero que mis estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto?, requieran algún tipo de apoyo, no voy a hacer una escuela inclusiva como tal. Ya, un ejemplo, ¿cierto?, en una escuela en Santiago, la ciudad grande, ya se utiliza un enfoque inclusivo para atender a la diversidad de estudiantes que tenemos. Ya, por ejemplo, un estudiante con un diagnóstico de autismo requiere un apoyo visual para, eh, para seguir la clase, ¿ya? Y en este colegio de Santiago vieron, ¿cierto?, que existe esa necesidad y eh, se proporcionó una herramienta tecnológica para que el estudiante pueda, ¿cierto?, seguir los contenidos de la clase como tal. Ya, por ejemplo, con una aplicación que se utiliza en una tablet. ¿Ya? Nuestro estudiante tenía dificultades, ¿cierto?, para comprender los contenidos, entonces para apoyarlo, ya se le facilitó o se le permitió que tuviese una tablet ya, para ir apoyando con imágenes, ¿cierto?, lo que nosotros íbamos pasando. Entonces nuestro estudiante, nosotros vamos, por ejemplo, mostrando la clase adelante, ya y a nuestro estudiante que tiene su tablet, tiene acceso a lo mismo que estamos diciendo, pero acompañado de imágenes. Ya, eso es un enfoque que se podría realizar en una escuela inclusiva. Ya, también, ¿cierto? En esta escuela inclusiva, pensando, ¿cierto? Estamos en una escuela de Santiago en este momento, también en esta escuela inclusiva hay talleres específicos para estudiantes extranjeros, ya, donde se ofrece, ¿cierto?, apoyo en el aprendizaje, ya, en su idioma y además en español. Ya se va haciendo la traducción simultánea. Por ejemplo, en la clase de hoy pasamos ya las multiplicaciones y se hizo todo en español. ¿Qué va a pasar conmigo si yo sé muy poquito de español, cierto? Vengo de otro país, vengo recién llegando acá, me estoy incorporando a un colegio chileno. Sé muy poquitas palabras. Ya, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ya se crean para una escuela inclusiva, ¿cierto? Una estrategia sería crear también talleres para mis estudiantes extranjeros, ¿ya? Donde se refuerce, por un lado, lo que es el español, ¿ya? Y también se apoya el aprendizaje de contenidos en su idioma, ya sea el idioma que sea, por ejemplo, ya, si el estudiante habla inglés, ya se van a entregar los contenidos en inglés, ¿cierto? Se va a apoyar el aprendizaje y también se va haciendo la traducción al español, ¿cierto? Como estrategia para que ellos también integren lo que es el lenguaje como tal. Ya, también, ¿cierto? En esta escuela inclusiva tenemos a profesionales que van a colaborar mucho más con las familias y también con las personas, con el personal que sea especialista, ¿no?, para adaptar las actividades según la necesidad de nuestro estudiante. Si nuestro estudiante tiene alguna dificultad en la parte física, ¿ya? Y yo estoy a cargo de ese curso, ya, yo también tengo una obligación, ¿cierto? Como parte de esta escuela inclusiva, de tener los antecedentes que entrega la familia, ¿cierto? Pedir apoyo. Yo estoy viendo que el estudiante tiene dificultad en el aula, que eso no lo tomó al pie, no se dio cuenta de esta dificultad que estaba teniendo mi estudiante o algo que surgió ahora. Ya, yo también se lo puedo comentar, ¿cierto?, a esta persona que está a cargo y decirle, ¿sabes? El estudiante tanto, yo he visto que tiene dificultades para, por ejemplo, comunicarse en la clase, ya cuesta mucho, ¿cierto?, que este estudiante pueda hacer algún tipo de pregunta. Ya estoy viendo que tiene muy poquitas palabras y en este momento estamos trabajando esto, entonces es esencial que nos pueda comunicar si necesita algún tipo de material extra, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se puede gestionar desde una escuela inclusiva que se trabaje mucho más en conjunto con todo el personal y con la familia como tal. Si la familia tiene algún otro antecedente que no nos ha comunicado como colegio, por ejemplo,
que por ejemplo mi pequeño está con apoyo de algún profesional externo, ¿ya? Y que el colegio no tenga idea de lo que se está trabajando con ese profesional externo. Ya, eso igual va en contra de lo que sería la escuela inclusiva. Lo importante es que también los papás, ¿cierto?, se comuniquen con el colegio también, ¿cierto?, tenga información, si se está realizando un tratamiento fuera, por ejemplo, con intervención, con algún otro profesional, el colegio también está al tanto, que también lo pueda integrar. Por otro lado, pensando en una escuela, ya, ¿cierto?, hablé de lo que era un ejemplo de una escuela inclusiva. Por otro lado, un ejemplo de un colegio que no sea inclusivo, sea todo lo contrario, podríamos tener una escuela rural, ya, de la región del Biobío, por ejemplo. Ya, una escuela rural de la región del Biobío, por ejemplo, si tenemos algún estudiante que tiene dificultades en la comprensión de la escritura, de leer y de escribir, ya que no reciba ningún apoyo curricular, ya que simplemente se le entreguen los contenidos como tal, ¿cierto? Si estamos viendo una diapositiva, se muestra esta diapositiva y mi estudiante va a empezar a confundir las palabras, ¿cierto? Va a tener mucha dificultad en saber lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque tiene un diagnóstico de base, ¿ya? Y que, por ejemplo, en este colegio no se entregue ninguna adaptación, se evalúe igual que el resto, esto sería una escuela totalmente no inclusiva. Ya, en esta escuela, también que estamos poniendo como ejemplo, en esta escuela no inclusiva, las clases están diseñadas de forma general, ya, no consideran los diferentes estilos de aprendizaje. O sea, puede ser que yo ponga esta misma diapositiva adelante y lo lea tal cual como está aquí y espere que mis niños se lo aprendan, ¿ya? Se lo aprendan de memoria, porque es el contenido que voy a entregar y después viene la prueba. ¿Ya? No estaría considerando, ¿cierto?, que mis estudiantes pueden no anotar lo que está ahí, tampoco les voy a entregar una copia de esto, ¿ya? Una escuela totalmente no inclusiva, ¿cierto? No me va a entregar la diapositiva, sino que simplemente la va a mostrar, la va a leer, y si yo alcanzo a anotar, muy bien, si yo me la aprendí muy bien, y si no, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a atrasar. También, ¿cierto? Los materiales de lectura en esta escuela no inclusiva van a ser iguales para todos. Ya no van a haber formatos de textos más grandes, por ejemplo, de quizás utilizar algún tipo de aplicación para que este texto me lo vaya leyendo. Por ejemplo, si yo tengo alguna dificultad en la parte visual, ya, hay aplicaciones, hay software que te van leyendo lo que dice ahí. Te lo leen. Ya, me parece que la próxima clase vamos a ver uno de esos, o la subsiguiente. Ya, entonces, ¿cierto? Hay aplicaciones que sí, que se utilizan mucho en el aula, pero en una escuela inclusiva no lo encontraríamos. Ya. Ahí vamos a encontrar en una escuela no inclusiva, por ejemplo, encontraríamos que se nos va a entregar el mismo material de lectura a todos, por igual. Por ejemplo, en una hoja impresa o del mismo libro, del texto de estudio, por ejemplo, que estamos utilizando este año, ya, vamos a leer de la página tanto a la tanto y esa es la opción que tengo. ¿Ya? En cambio, en una escuela inclusiva sería todo lo contrario. Habría más opciones, ¿cierto? Sería utilizar algún tipo de aplicación para poder traspasar ese texto y que esa aplicación me lo vaya leyendo, me apoye con imágenes también, que es muy útil en el caso de pequeños que tienen alguna dificultad en lo que es la comprensión de la lectura, de la escritura. Ya ocurre mucho en el autismo también, donde es difícil, ¿cierto? Solo leerlo. Se requiere mucho más apoyo en cuanto a lo que son las imágenes. También otro ejemplo de escuela no inclusiva sería un estudiante extranjero que apenas utiliza algunas palabras en español, por ejemplo, que sea de origen haitiano, ¿ya? Que no se le facilite material en su lengua materna. ¿Ya? Que es, por ejemplo, que se le entreguen las guías igual que a todos. Ya, se le entreguen los contenidos por un lado, todo en español, que se le entreguen las guías que vamos a realizar, todo en español, ya, que no considere, ¿cierto?, que el estudiante comprende muy poquitas palabras de lo que es el idioma. Ya no estamos trabajando de manera dual los dos idiomas. Ya, esto claramente, si tenemos una escuela de ese estilo, va a generar barreras en el aprendizaje. Ya la escuela como tal no va a estar para nada adaptada a la diversidad de los estudiantes.
Ya tampoco va a colaborar con la familia, ni tampoco con el resto del equipo. Por lo general, si pensamos en una escuela así, que tiene ese marco tan cuadrado, ya, va a haber poca colaboración también entre los profesionales mismos, entre las distintas áreas. Ya, por ejemplo, si tenemos un equipo PIE en un colegio que no sea inclusivo, ya sería algo súper extraño, pero también ocurre. Existen colegios donde tienen un equipo PIE, pero el colegio como tal no cuenta con un enfoque tan inclusivo. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cuando se realiza una clase, no vemos adaptaciones. ¿Ya? El equipo PIE está entregando adaptaciones solo para el estudiante con alguna necesidad educativa que esté en el grupo, que esté inscrito, ¿cierto?, en el PIE, que tenga un cupo ahí y el profesor adelante, ¿cierto? Simplemente dicta su asignatura y después se va. ¿Ya? Si nosotros como equipo PIE le queremos entregar alguna recomendación, simplemente nos ignora. ¿Ya? Pasa también. Ya pasa, ha pasado y esperemos que no siga pasando, pero todavía hasta hoy en día ocurren ese tipo de situaciones que ya no, claramente ya no deberían existir. Ya, acá tengo una pequeña actividad. Ya para esta actividad, cada uno de ustedes debe elegir, ya lo vamos a hacer a través del chat de acá, de acá del chat de Zoom. Se me olvida la aplicación. Ya, a través del chat de Zoom, ya ustedes van a elegir solo una de estas características. ¿Ya? Pueden elegir la uno, la 2, la 3 o la 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo elijo la 2, dice, debo responder solo usando emojis. Entonces, una vez que yo vaya realizando las preguntas, que son 3 que están aquí al ladito, yo les voy a ir preguntando, y si usted eligió la número 2, solo responder con emojis, debe responder solamente utilizando imágenes en el chat de acá, de Zoom. Ya no sé si queda tan claro. Por ejemplo, si yo elijo la número 3, tu respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras y yo le realizo una pregunta que sea, por ejemplo, eh, ¿cómo es la escuela inclusiva? Usted me respondería, es muy buena. No puedo utilizar más palabras. ¿Ya? Si respondo con emojis esa misma pregunta, ¿cómo es la escuela inclusiva? Usted me debería responder si eligió la 2, no sé, una florcita, un corazón o una carita triste, depende de cómo de la opinión que usted tenga. ¿Ya? También está la A, que debe escribir sin usar perdón, está el número 4, debe escribir sin usar la letra A. ¿Ya? Esa nos deja escribir un poquito más, pero sin utilizar la A. ¿Ya? Y la uno solo puede escribir usando palabras de 4 letras o menos. ¿Ya? Ahí lo dice. Entonces, ¿cierto? Ahora cada uno elige una de estas, ya no es necesario que lo mencione, solo la elige la uno, la 2, la 3 o la 4 y responde a través del chat de acá del Zoom. Ya, yo voy a hacer las preguntas. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Ya me van compartiendo sus respuestas. Recuerde que solo tiene que ser con las consignas que están acá, con la uno, con la 2, con la 3 o con la 4. Ya me van respondiendo aquí al chat del grupo y lo vamos revisando. Ya unos minutitos para responder. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Recuerde que debe utilizar una de las consignas que están acá. Ya solo escribir usando palabras de 4 letras o menos. Debe responder solo usando emojis. 3, tu respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras o debes escribir sin la letra A. Ya de a poquito van llegando las respuestas. Ya la pregunta es, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Ya, vamos viendo. Ya, tenemos algunas respuestas de qué entiendes por educación inclusiva. Tenemos Héctor, no discriminación. Ya, Lucía nos dice, ella eligió la 4, que es escribir sin la letra A, incluir. Fabiola, una carita sonriente. Carlos nos pone un dedito hacia arriba. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Graciela no también eligió emojis.
y nos pone una carita feliz, ¿cierto? Como algo positivo, ¿cierto? Que entiendes por educación inclusiva. Eh, Pablo, un iluminado, ¿ya? Eh, ya, ¿alguna otra respuesta? Recuerden que pueden elegir cualquiera de las que están acá, solo escribir, responder con emojis o responder sin la letra A. Ya, Jimena con emoji también nos pone una carita sonriente. Leila, una carita como de duda, como con la ceja levantada, es como de duda o curiosidad. Ya, ya, y cierto. Ya. Segunda pregunta. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? ¿Cómo se imaginan con la misma génesis? Estamos haciendo una actividad, ¿ya? Elegir una de estas, o la 1, la 2, la 3 y la 4 y responder, ahora estamos en la segunda pregunta. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Tenemos una respuesta de Héctor, que también eligió responder usando emojis, ¿cierto? Nos puso un aplauso. Ya, Fabiola, bien, ya, vamos bien. Graciela y Pablo nos responden que algo así como fuerza. Ya, Carlos también, un aplauso, muy bien. Ya, y los corazoncitos. Marcela, una carita feliz, ¿cierto? Sonriente, ya, más que feliz. Ya, entonces, ¿cierto? La mayoría corazoncitos, catita nos aparece acá. Entonces, ¿cómo te imaginas un aula donde todos participan? Recuerden que pueden utilizar, solo usar emojis, solo utilizar una frase, ¿cierto? De menos de 3 palabras, o escribir sin usar la letra A. Ya tenemos respuestas, ya todos eligieron emojis esta vez. Ya, Jimena nos pone un puñito. Ya, entonces, siguiente pregunta. ¿Qué podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera como que la que tú tienes ahora pueda participar mejor? Pensando en, por ejemplo, acá la mayoría, ¿cierto?, decidió comunicarse solo por emojis, pensando en que si nosotros en el día a día pudiésemos solo comunicarnos con emojis. Vamos a responder la última pregunta, que dice, ¿qué podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera como la de nosotros, ahora, ¿cierto? Por ejemplo, solo comunicarnos con emoji pueda participar mejor? ¿Ya? La respuesta también, con la que ustedes elijan, con la 1, la 2, la 3 o la 4, pensando en cómo respondieron las anteriores. Ya, si se eligieron emojis, responde la número 3. ¿Qué podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera, como la que ustedes tienen ahora, por ejemplo, como comunicarse solo con emojis, pueda participar mejor? ¿Ya? ¿Hay alguna respuesta por ahí? ¿Ya? ¿Está costando un poquito esa? ¿Ya? ¿Cómo podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera como tú, ¿cierto? En este momento, ya que es comunicarse solo con emojis, pueda participar mejor? ¿Ya? Tenemos solo una respuesta. ¿Ya qué pasó? Cuesta esa pregunta, ¿verdad? Con colores. Dice Fabiola, tenemos también un bracito así de fuerza. Cristina, un puñito. ¿Ya? Acá tenemos 2 personas y un corazoncito con cariño, con amor. Podemos hacer, ¿cierto?, que alguien enfrente una barrera como la que tenemos ahora. ¿Ya? Y en general cuesta un poquito responder esa pregunta. Ya, con dar la mano, con apoyar, nos dice Leila, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Cómo podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera como la que tú tienes ahora, ¿cierto? Como poder comunicarnos solo de una forma, ¿ya? Pueda participar mejor. Y acá Héctor nos pone una carita como sonriente, ¿cierto? Como feliz, con optimismo, ¿cierto? Carlos nos dice con fuerza y amor. Ya, genial. Ya. Hasta ahí, ¿cierto? Ya no hay más respuestas. Nos quedamos con eso. Ya. Sonidos. Apoyándonos con sonidos, dice Fabiola. Ya, muchas gracias. Y ahora, ¿cierto? Ahora podemos hablar. Y ahora podemos hablar.
Si pensamos ahora, ¿cómo se sintieron al tener estas restricciones? Ya, no sé si alguien quiere responder. Ahora sí pueden escribir en el chat, no hay problema, ahora ya no hay restricciones. Ya, si me preguntan, si alguien quiere comentarlo por acá por audio, también lo puede hacer. ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? Estábamos limitados, ¿cierto? Estábamos limitados a solo responder de una forma determinada. ¿Costó? Sí, un poco, poco. La Costó. última sobre todo. Sí, estaba compleja la última, me di cuenta porque muchos tardaron en responder. Fue complicado, Graciela, complicado expresar todo lo que se necesitaba. Claro, fue difícil comunicar todas las ideas. Jimena, ¿quieres comentar algo? ¿No? Me parecía Fabiola. Sí, fue más complicado expresarse y dar a conocer lo que uno pensaba o sentía en el momento. Fue como bien, no sé, bien así, bien evaluado, bien evaluado la idea. Sí, Sí, fue complejo para algunos. Lucía dice, para mí fue fácil y entretenido. Qué bien. Pero si pensamos, por ejemplo, si alguien enfrentara esta barrera para comunicarse todos los días, por ejemplo, si nosotros despertáramos un día y nos tocase comunicarnos solo con la opción que escogimos, ¿ya? La mayoría eligió, ¿cierto?, expresarse utilizando menos de 3 palabras o los emojis. Si un día despertáramos, por ejemplo, y desde ahí en adelante no pudiésemos comunicarnos de otra forma, ¿cómo creen ustedes que sería el mundo así? Pensando en el mundo actual, en cómo estamos ahora, si nosotros solo pudiéramos utilizar una forma de comunicación, que por ejemplo podrían ser los emojis, o por ejemplo podría ser el utilizar las menos de 3 palabras, ¿cómo creen ustedes que sería el día a día? ¿Alguien por ahí? ¿Fabiola? Intenso. Ah, sí, eso. eso sí. Sería como, sería como, eh, a ver, como dijo mi compañera, intenso y a la vez habría que como buscar la forma de poder comunicarse, sería como eh, ver la forma de aprovechar las tecnologías, ver la diferente, bueno, las diferentes situaciones que se presenten y buscar herramientas para poder comunicarse, pero sería Claro. bastante, sí. Sí, muchas gracias, Fabiola. A ver, Lucía, cuéntanos. Creo que sería bastante complejo, eh, pero creo que a todos le podemos dar una vuelta positiva y lograr llegar a incluir a los niños o niñas de alguna manera. Ya, súper, gracias, Lucía. A ver, acá tenemos, Graciela nos dice estresante sería, Marcela nos dice sería complicado. Eh, claro, acá, ¿cierto? Bueno, llegamos casi todos a la misma conclusión, ¿cierto? Que sería difícil si pensamos que pudiésemos comunicarnos solo de una forma, ya pensando en la sociedad como tal. ¿Ya? Si, como nos decía Lucía, el entorno fuese más favorecedor, fuese más comprensivo, y si, como decía Fabiola, tuviésemos algún tipo de apoyo, por ejemplo, para comunicarnos, ¿ya? Sería mucho más fácil nuestro día a día, ¿ya? Es correcto, sí, pero si pensamos en nosotros, por ejemplo, si utilizáramos solo emojis para comunicarnos, entonces si lo vemos ahora, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a poder hacer las cosas de una forma, comunicarnos de un modo. Ya si pensamos en salir un día a la calle solo utilizando emojis, sería difícil que el resto nos comprendiese. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si vemos
las distintas barreras que existen en todas las personas en realidad, y pensando sobre todo en la educación, ya si tenemos estudiantes que, por ejemplo, tienen una comunicación que es no verbal, ¿ya? O que utilizan muy pocas palabras, o que hablan en otro idioma, ¿ya? Pensando solo en esa parte, en la parte de comunicación, ¿ya? Debe ser muy complejo, debe ser muy complejo, ¿cierto? Enfrentarse a este día a día que muchas veces es bastante hostil. Lucía, Mire, le voy a comentar una experiencia en un grupo autista al cual pertenezco yo. Una mamá de un niño de Félix no hablante, él no habla nada, se comunica a través de un panel de abecedario y ella le tiene hecha como una libretita como paso uno. Si yo me desregulo, ve mi ropa, ve mi pañal, que tenga agua, que no tenga calor, que no tenga sed, pásame mi juguete favorito. Y si ya todo esto no funciona, llama a mi mamita o a mi papito. Yo lo encontré, pero espectacular. Nunca se me había ocurrido a mí hacer como eso. Es como tratar ya la mamá, como facilitarle el trabajo a los profesores. Lo encontré súper inclusivo. sí, genial. Sí, muchas gracias por compartirlo, Lucía. Es correcto, ¿cierto? En el caso de pequeños con autismo, ya ocurre que en algunas ocasiones lo que es el lenguaje verbal es algo que se va logrando con el tiempo, o en algunos casos hay muy limitadas palabras. Lo que es la comunicación como tal por diferentes factores se puede ver, ¿cierto? Que se va desarrollando con mucho más tiempo que en el resto de los pequeños. No es en todos los casos, pero sí ocurre en algunos de los pequeños. Entonces, ¿cierto? Si tenemos a este pequeño que nos comenta Lucía, que no puede comunicar lo que está sintiendo, ya que quizás va a tener en algún momento, se va a sentir incómodo, va a haber algún sonido o la ropa, ya algo le está molestando y no puede comunicarlo, ya verbalmente no lo va a poder decir. Acá, ¿cierto? Teníamos que la mamá, ¿cierto? Le creó esta libreta que, según entiendo, tiene también herramientas como estos pictogramas, ¿cierto? Que son dibujitos con acciones y palabras, y además, ¿cierto? Tiene acciones específicas, ya para que nuestro pequeño pueda, ¿cierto? Cuando algo le molesta, ¿cierto? Ya sabe que puede recurrir a esta libreta, ¿ya? Y mostrarlo a la persona, al adulto responsable en ese momento, ¿cierto? A quien se le va a hacer mucho más fácil el comprender qué es lo que le puede estar molestando a este pequeño. ¿Ya? ¿Cierto? Acá, ¿cierto? La mamá entregó opciones de qué es lo que puede estar afectando la tranquilidad del pequeño, qué lo puede estar desregulando, ¿cierto? Y esa herramienta es sumamente útil, ¿ya? Sumamente útil, ¿cierto? Es un apoyo demasiado bueno, ¿ya? Que finalmente lo puede ver cualquier persona, cualquier adulto, y va a saber, ah, ya puede ser que este pequeño, ¿cierto? Efectivamente es sensible a lo que son las texturas de esa ropa, ¿ya? Y esa ropa le está molestando el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar ese polerón, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya, si esto no es efectivo, puede ser alguna de las otras alternativas que nos envía la mamá. Claro, es una estrategia inclusiva también. Es sumamente válida y súper valiosa. ¿Ya? Si pensamos en nosotros también, si utilizásemos solo un sistema de comunicación, ¿ya? Si requiriésemos, vamos a requerir algún tipo de apoyo también para poder comunicarnos con el resto. Si no tuviésemos lenguaje verbal, ¿cierto? Y nuestro entorno tampoco es favorecedor, no tuviésemos herramientas para poder comunicarnos con el resto, utilizar algún tipo de imagen o utilizar más textos, de aparte de los que tenemos, o nosotros quizás tenemos alguna aplicación, celular, tablet, ¿ya? O utilizamos dibujitos y se los mostramos, por ejemplo, a la persona que está ahí, ¿cierto? Que nos puede ayudar y esta persona simplemente pasa de largo, nos ignora, ¿ya? Es sumamente mal, ¿cierto? Vamos a continuar con esa inquietud, con esa necesidad, ¿cierto? De que necesito hacer algo para sentirme bien.
necesito comer algo, necesito que me lo den, necesito que me alcancen algo, y yo no lo alcanzo, ¿y cómo le voy a decir al otro si no puedo comunicarlo? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Son diferentes características que puede tener cualquier persona. Ya, si yo tengo dificultades para expresarme verbalmente, si yo tengo dificultades para señalar cuando quiero algo, que también ocurre en el caso de algunos diagnósticos, también ocurre que nuestros pequeños no van a ir y nos van a indicar que quieren algo, nos van a ir y nos van a decir que algo le está molestando, ¿ya? Sobre todo cuando hay temas sensoriales, vamos a ver a nuestros pequeños que quizás se tapan los oídos, ya esa es la señal que vamos a tener, y llanto, y no vamos a tener otra. Entonces, ¿cierto? Nosotros mismos, como adultos responsables, también tenemos que ponernos mucho en el lugar del otro, que es la actividad, ¿cierto?, que realizamos ahora, que por un lado, fue muy entretenido, por otro lado, también nos costó, ¿ya? Y más, ¿cierto?, el responder en cómo podríamos hacer para poder, ¿cierto?, participar si nosotros tuviésemos esa limitación todos los días, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, como sociedad, es difícil pensarlo. Es difícil hacerlo. No sé si alguien en algún momento ha utilizado algún aparato de comunicación o ha utilizado, por ejemplo, alguna silla de ruedas. No sé si alguien lo ha hecho. Ya, yo sí lo he hecho y también he realizado estas actividades donde se me ha limitado la visión. Ya, talleres completos donde se ha limitado la visión, talleres de deportes también con distintos grados de discapacidad, ¿cierto? Poniéndose en el lugar también de la otra persona. Sí se puede realizar deporte. Muchos deportes se pueden realizar también teniendo algún grado de discapacidad, depende del deporte también. En el caso de la silla de ruedas, el movilizarse de manera independiente por una ciudad, ¿cierto? Sin un acompañante es complejo. ¿Ya? Porque el espacio no está adaptado. Si el espacio estuviese adaptado, ¿cierto?, a nosotros, el moverse con esa silla de ruedas no sería tan complejo, quizás nos cansamos más propulsando la silla, ¿cierto? Pero si la vereda está chueca, si las rampas no están graduadas, si estas rampas no están así, sino que están así, es sumamente peligroso. Si los ascensores son demasiado pequeños, ya, también, ¿cierto? Cuando uno pasa por esa situación, se da cuenta de lo complejo que es, ¿cierto?, estar en el lugar del otro. ¿Ya? Igual es bueno hacer este tipo de ejercicios. Ya nos hace, ¿cierto?, reflexionar un poquito, ¿cierto?, sobre las diferencias que podemos encontrar en cada una de las personas. ¿Ya? Pero sí, en ocasiones el hecho de utilizar una silla de ruedas es complejo porque los espacios en Chile en general no están para nada adaptados. Ya, eso igual lo vamos a comentar más adelante. Ya, vamos a hacer un pequeño break. Son las 8:07. Vamos a volver a las 8:17. Ya, vamos y volvemos. Ya, son las... ya, vamos avanzando. Ya mejor vamos a volver a las 8:20. Ya para hacerlo más Ya, cuadradito. profe. Ya, vamos y volvemos. Vamos a pausar aquí. 8:20, estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Hola, hola. Hola. Ya, voy a aprovechar ahora que somos más personas, voy a aprovechar de reiterar una información que había comentado al principio, que igual es importante repetirlo. Ya, aún no se pasa la asistencia, eso por un lado. Lo otro, la clase del martes, ¿cierto?, fue suspendida por motivos de fuerza mayor, pero con la finalidad de no afectar la fecha final de este módulo, ya es que se optó por realizar una clase recuperativa que va a ser mañana, el 6/12. Como es una clase recuperativa, la obligación no, perdón, la asistencia no es obligatoria, ¿ya? Y la clase queda grabada en el aula, ¿ya? Solamente esto para cuando son clases de carácter repetitivas. Como es una clase, una fecha extraordinaria, ¿cierto? No, no es obligatorio el asistir, pero sí, bueno, usted puede hacerlo. Se va a compartir
el link de Zoom durante la jornada de mañana, porque no va a ser el mismo que el que usamos habitualmente, o puede que sí. Ya todo va a depender, ¿cierto?, de la plataforma que esté disponible. Entonces, si se modifica el ingreso para el día de mañana, se les va a enviar por WhatsApp y si no, se les va a avisar que es el mismo del día de hoy. Eso se va a comunicar mañana y la clase va a ser del mismo horario de siempre, desde las 7 a las 9. Y lo que sí se va a modificar es el plazo de la prueba. Que la prueba, ¿cierto? La teníamos para esta semana, pero como la clase va a finalizar mañana en la tarde, no podemos dejar esa prueba abierta a fin de semana. Entonces va a abrirse el próximo lunes. El lunes 9 se va a abrir la prueba de los módulos 3 y 4, la clase que estamos viendo hoy, más la clase de mañana, y va a durar desde las 20 horas hasta las 22 horas del martes. Ya tiene un poquito más de tiempo, ¿cierto? Porque también es una fecha extraordinaria. ¿Ya? Y después continuamos de manera normal, a menos que ocurra algo por el camino, que esperemos que no suceda. ¿Ya? Entonces, así, ¿cierto? Mantenemos esa fecha final, ¿cierto? De término del módulo, que sería el día 19 de diciembre. Para que igual ustedes lo tengan ahí en consideración. Vamos a continuar. Estamos en el módulo 3, diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Nos quedamos aquí. Ya, el título, ¿cierto? Era necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional, ¿cierto? Todo esto pertenece al módulo 3. Y vimos una pequeña actividad, ¿cierto? Donde em, vimos que nos podíamos comunicar solamente por un canal, ¿cierto? Veíamos cómo sería esto llevándolo al día a día, si esto ocurriese en la vida real. Ya, entonces, tenemos que sobre la necesidad educativa específica de los estudiantes con diversidad funcional, ¿cierto? El aula va a ser donde se van a unir gran diversidad de estudiantes, ¿cierto? Con diferentes orígenes, con diferentes historias, con diferentes características también, estilos de aprendizaje. También teníamos diferencias en cuanto a la forma en que nosotros aprendíamos. También, ¿cierto? Si no podíamos quedarnos atrás a veces en algún contenido, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Lo íbamos a encontrar dentro de nuestra aula. También, ¿cierto? La escuela inclusiva debe tomar en cuenta toda esta diversidad que tengamos dentro de nuestro establecimiento como tal, valorar todo este tipo de diferencias que tengamos que finalmente van siendo algo positivo para nuestros estudiantes. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto? La importancia, ¿cierto? De reconocer y comprender la diversidad en el aula. ¿Por qué es importante reconocer y comprender toda esta diversidad, todas estas diferencias que vamos a tener entre nuestros estudiantes? Va a ser, ¿cierto? Primeramente para promover la inclusión. ¿Ya? Finalmente, es cierto que nosotros, digamos, aceptemos toda esta diversidad, lo tomemos como algo positivo. Finalmente va a permitir que todos nuestros estudiantes, independientes de las características, habilidades o identidad que tengan ellos mismos, se sientan valorados y aceptados. ¿Ya? Esto va a fomentar un ambiente donde cada uno de nuestros estudiantes pueda participar plenamente, teniendo las mismas oportunidades de éxito que los demás. Ya también, ¿cierto? La importancia de reconocer y comprender la diversidad va a enriquecer el aprendizaje. ¿De qué forma? La diversidad en el aula va a introducir una variedad de perspectivas y experiencias mismas de las mismas personas que van a participar de esta escuela inclusiva. ¿Ya? Todas estas experiencias que nosotros tengamos, por ejemplo, yo vengo de una escuela rural, ¿cierto? En mi escuela se hacían cierto tipo de actividades que en este colegio no se hacen, ¿ya? Pero finalmente esa experiencia que yo viví va a ampliar el conocimiento del resto de los estudiantes de este curso nuevo, por ejemplo. Y también va a fomentar la comprensión. ¿Ya? Mis estudiantes que quizás siempre han estudiado en un contexto urbano, ya, van a ver que existen otras realidades de colegios como tal. ¿Ya? Yo, ¿cierto? Vengo de un colegio donde me enseñaron a realizar estas actividades en la tierra. Puede ser que para mis compañeros nuevos, ¿cierto? Esto sea muy llamativo, sea algo
que no sea para nada común, ¿cierto? Yo vivo en la ciudad y en la ciudad siempre nos han enseñado estas cosas, pero nunca nos han enseñado algo así. Ya, por otro lado, ¿cierto? Mi estudiante que viene ingresando de esta escuela rural también va a conocer otra realidad. Lucía, Profesora, yo también estudié en una escuela rural y a nosotros nos hacían un ramo que se llamaba huerto escolar y teníamos que plantar, sembrar y hacer todo ese tipo de cosas. ya, súper. Qué genial, claro, es algo totalmente novedoso para las personas que no tuvieron ese tipo de asignaturas. Es algo propio, ¿cierto?, del lugar donde estudió en este caso. Ya, qué entretenido. Esto para mí cuando es pequeño. A mí igual me tocó hacer talleres de huerto y de costura, ya que es algo que tampoco es tan convencional si uno lo ve de esa forma. Y se trabajaba por igual. Hombres y mujeres trabajaban lo que era la costura, hombres y mujeres trabajaban lo que era actividades de la tierra, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Son diferentes enfoques culturales del sector, ¿cierto? Donde uno haya estudiado. Y si uno se lleva esos conocimientos a otro lugar, ¿cierto? También va a ver que en ese otro lugar hay otro tipo de educación, hay otra cultura también ahí. ¿Ya? Yo como una persona que viene desde afuera puedo compartir estos conocimientos con mis compañeros. Mis compañeros también me van a entregar parte de lo que ellos hacen, que quizás donde yo estudiaba antes no se hacía. Otro tipo de actividades, otro tipo de talleres que yo quizás voy a decir, wow, qué entretenido. ¿Ya? Y vamos a ir aprendiendo finalmente los unos de los otros. Hay talleres, ¿cierto? Como los de huerto que comentaba Lucía, ¿cierto? Que no es algo que se realice en todos los lugares. Ya, va a depender mucho del contexto y de la cultura. Este intercambio, ¿cierto? Que se va a realizar entre estos estudiantes, ya va a enriquecer el proceso educativo finalmente. Ya va siendo mucho más dinámico, también mucho más relevante. Ya, yo ahí recién, ¿cierto? En ese nuevo contexto, me doy cuenta de que lo que yo hacía en mi otro colegio era algo que no se hacía en todos los colegios. ¿Ya? Para mí fue sumamente entretenido, lo compartí con mis compañeros y a ellos también les gustaría hacer eso. Y a mí también me gusta lo que ellos están haciendo acá. ¿Ya? Y ahora yo también lo voy a hacer, lo voy a aprender con ellos. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Es importante valorar esta diversidad que tengamos en nuestros colegios. También favorece el desarrollo de la empatía. ¿Ya? Van a haber también si venimos de lugares distintos, van a haber diferentes historias, diferentes puntos de vista, por un lado. ¿Ya? Esto va a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Si tenemos estudiantes que, por ejemplo, sean de otro país, ya que tuvieron que trasladarse a Chile por alguna situación particular, quizás la situación no era la mejor económicamente en su país. Entonces nosotros como estudiantes vamos a conocer de cerca ese relato. Ya es algo que nosotros también vamos a traspasar a nuestros familiares, quizás los vamos a contar en la casa. Quizás nuestros familiares no eran tan empáticos antes. Ya quizás nuestros familiares eran un poquito discriminatorios. ¿Ya? Pero, ¿cierto? El traspaso de esa información que viene directamente desde una persona que está viviendo eso, ya que se lo cuenta a mi pequeño y ese pequeño va y nos lo cuenta a nosotros en la casa, esto va a llegar de otra forma, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Ya generó empatía en las personas que están viendo ahí, ¿cierto? A nuestro compañero día a día, pero también, ¿cierto? Esto se expande a la comunidad educativa, y la comunidad educativa también considera a las familias. Ya ciertas familias que solían discriminar ciertas personas extranjeras conocen más de cerca un relato, ¿cierto?, de alguien que sí vivió esa situación. Ya quizás, ¿cierto?, esta parte de discriminar tanto queda un poquito de lado. Ya pasa también. Ya eso sería como un ejemplo. También, ¿cierto? Va favoreciendo, bueno, las habilidades mismas de empatía de los mismos compañeros, ¿cierto? Vamos conociendo otra historia. Ya también hay otro punto de vista desde esta persona que viene de otro lugar, ¿ya? Y yo también tengo otro punto de vista. Lo vamos a compartir, ¿cierto? Vamos a tener vivencias completamente distintas quizás, o algunas que nos vamos a dar cuenta que quizás no son tan diferentes.
a pesar de que nos venimos de lugares totalmente distintos o quizás lugares que no están tan lejos, pero en cuanto a lo que es cultura, son muy diferentes. Ya, y sí, vamos a comprender y vamos a respetar esa experiencia y sentimientos que tengan nuestros compañeros. ¿Ya? Prepara también a los estudiantes para la vida en sociedad. Aprender a interactuar, aprender a colaborar con personas de diferentes orígenes, diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar y ver la vida. ¿Ya? Al realizar ese tipo de acercamiento con nuestros estudiantes que van a ser de distintos sectores, por ejemplo, ¿ya? Va a ayudar a los estudiantes mismos a desarrollar habilidades que van a ser esenciales para desenvolverse de manera efectiva futuramente y también de una manera mucho más respetuosa, porque en el mundo, ¿cierto? Ya es demasiado multicultural. Ya no vamos a tener, ¿cierto? Si pensamos en el Chile antiguo, nuestros niños por lo general, como ellos también estaban acostumbrados a adaptarse a un tipo de sistema, entonces no veíamos tanta diversidad como hoy en día. Ya lo mismo, ¿cierto? La llegada de nuestros estudiantes extranjeros, ¿cierto? Amplió mucho lo que era la diversidad en nuestras aulas. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, si tenemos un aula inclusiva, donde los estudiantes nuestros estudiantes, ¿cierto? Que son muy diversos, van a interactuar y van a trabajar en un proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un estudiante con alguna discapacidad visual, ya que utiliza alguna herramienta digital, ¿ya? Puede ser que en ese trabajo, en ese proyecto, ¿cierto? Sea este el estudiante que se haga cargo, ¿cierto? De colaborar con la presentación de los compañeros, ¿ya? Y ellos también, ¿cierto? A la vez, ¿cierto? Aprenden que esta herramienta que utiliza este compañero es algo tremendamente útil, ya que nos va a ayudar a comunicarnos de una manera mucho más efectiva y vamos a ir respetando también esas diferencias, ¿cierto? Al final nuestro compañero está aportando lo mismo que aportamos nosotros, incluso más. Quizá alguno de nuestros compañeros en algún momento pensó y dijo, pero tengo un compañero con discapacidad visual, qué difícil debe ser trabajar con este compañero y nos tocó hacer un trabajo en grupo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero, ¿cierto? Al conocernos, ya, vemos que nuestro compañero no, la dificultad que puede tener, ¿cierto? Que es visual, queda un poquito de lado, ¿ya? Si tiene las herramientas necesarias, ¿cierto? Para poder comunicar, para poder redactar, ¿cierto? Si tiene algún tipo de apoyo, ¿ya? Va a lograr realizar las actividades igual que nosotros. Igual que yo que pensé que me iba a costar trabajar con ese compañero y me di cuenta que mi compañero es tremendamente inteligente. ¿Ya? Solo que no tiene una discapacidad visual. Yo quedé sorprendido, ¿ya? Porque yo me cuestioné mucho, ¿cierto? Me cuestioné cómo va a poder trabajar, pero trabaja súper bien, sabe mucho toda la materia, hasta me enseñó a mí a hacerlo, ¿ya? Entonces todo ese tipo de habilidades finalmente, claro, van calando en todo lo que es la empatía como tal, ¿cierto? Quizás nosotros veníamos predispuestos, ¿cierto? A algo, ya que quizás me va a costar trabajar con ese compañero y después vamos viendo que finalmente, ¿cierto? Es una diferencia más dentro de toda la diversidad de diferencias que vamos a encontrar en nuestra aula. Y eso lo vamos llevando también a medida que nosotros vamos avanzando. Ya cuando seamos adultos, ¿cierto? Todas estas diferencias las vamos a ir encontrando en todos lados y finalmente nos van a ir ayudando, ¿cierto? A poder adaptarnos nosotros también. Ya no vamos a juzgar, ¿cierto? Primeramente a alguien solo por verlo. No vamos a pensar simplemente, pero es que esta persona tiene discapacidad visual, no voy a trabajar. O ¿cómo trabaja esta persona? Ya, quizá no lo voy a ver de esa forma. Sea, voy a decir, oh, esta persona es demasiado buena en lo que hace. Me gustaría alcanzar ese nivel de perfección que tiene, ¿ya? Y yo lo hago, ¿cierto? Yo no tengo una discapacidad visual, pero esta persona es muy rápida con su trabajo, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Solamente tiene un software que le ayuda, ¿cierto? A la lectura, se lo entrega de manera auditiva. Y esta persona va hablando y se va escribiendo, ¿ya? Y a mí me cuesta tanto hacer eso. Y yo puedo ver.
¿ya? Pero finalmente, ¿cierto? Son cosas que nosotros vamos aprendiendo desde chiquititos, ¿cierto? Y después ya nos vamos cuestionando tanto, no vamos, ¿cierto? Con ese sesgo de cómo lo hace esta persona. Por eso es importante, ¿cierto? Es la finalidad de esta escuela inclusiva que nosotros veamos y trabajemos, ¿cierto? En lo más cooperativamente con nuestros compañeros. Así nuestros pequeños, desde chiquititos, ¿cierto? Van teniendo esa costumbre, esa cultura de ver que todos aportamos, que a todos nos cuesta algo, pero también somos muy buenos en esto. Quizás lo mío no son las notas más altas, pero yo soy la persona que ayuda a mis compañeros cuando necesitan algo. Quizás tampoco mis notas no van a ser, mis notas son muy buenas, pero a mí me cuesta mucho ser amigos. ¿Ya? Y quizás ese estudiante que tiene notas buenas me va a ayudar a ser amigos. Yo pensaba que era una persona que era muy pesada, quizás no me va a hablar porque yo tengo las notas más bajas. ¿Ya? Entonces, esto nos vamos sacando ese tipo de prejuicios que tenemos al ir interactuando con nuestros estudiantes que van siendo cada vez más diversos. Distintos, si por ejemplo tuviésemos un colegio como se hacía antiguamente, que todos los estudiantes eran escogidos por las calificaciones, que lo que primaba eran las calificaciones, estudiantes con discapacidad no íbamos a tener, que los criterios de selección del colegio nos decían que estudiantes destacados solamente pueden estar acá, ¿ya? Ahí, cierto, no se veía tanto esta diversidad, pues la mayoría de los estudiantes se adaptaban a lo que venía, como pudiesen, ¿cierto? Tenían las mejores notas, se peleaban por las notas, y era así, ¿ya? Ahora, cierto, vemos esta diversidad ha venido a ampliar nuestro pensamiento. Ya, la estrategia es para reconocer y comprender la diversidad en el aula. Importante, ya estos consejos. Observar y escuchar a los estudiantes es una estrategia fundamental para comprender la diversidad en el aula. Ver cómo interactúan, cómo se comportan, qué comentarios hacen los estudiantes. Ya, si vemos estudiantes que están discriminando a alguien por alguna situación particular, por alguna característica, sea física, cognitiva, por algún tipo de discapacidad, entonces los primeros que finalmente vamos a estar ahí pendientes para evitar cualquier otro tipo de situación que pueda ir más allá, por ejemplo, prevenir alguna situación de bullying, prevenir que se aísle algún compañero. Ya, esto finalmente nos va a ayudar también a comprender las necesidades, a evitar situaciones, ¿cierto? Que, como lo comentaba, de lo que es el bullying. Ya, conocer también los intereses de nuestros estudiantes. Si nosotros observamos y escuchamos a nuestros estudiantes, vamos a conocer sus intereses, vamos a ver qué es importante para ellos en estos momentos. También escuchar lo que son sus experiencias, que van siendo únicas. Ya, nosotros podemos apoyar mucho en lo que es esta comprensión de lo que está pasando, las consecuencias que puedan tener lo que nosotros estamos haciendo, lo que se nos está ocurriendo ahora. Ya podemos apoyarlos también en su proceso de aprendizaje. Así nosotros lo escuchamos, quizás vamos a escuchar que a algún estudiante le está yendo bien en las pruebas, pero en realidad para poder hacer esa prueba tiene que hacer un esfuerzo tremendo porque le cuesta mucho hacer las pruebas escritas y nadie tenía idea porque las notas están altas. Ya, pero este estudiante, aparte de ver la clase que está adelante, la está, por ejemplo, grabando en el celular. Después llega a su casa, escucha la grabación y la traspasa, la escribe y ahí recién la puede estudiar bien porque en el colegio le cuesta mucho y no teníamos idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás estudiante no tiene alguna discapacidad o no pertenece no tiene alguna necesidad educativa especial. ¿Ya? Quizás un estudiante que simplemente sus dificultades de aprendizaje quizás pasan desapercibidas, ¿ya? Porque vemos que tiene buenas notas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante observar, escuchar si nuestros estudiantes tienen algo que decirnos. Ya vamos ligado a la segunda, dialogar con los estudiantes. Si nuestros estudiantes tienen algo que decirnos, es importante escucharlos, mantener esta conversación directa con nuestros estudiantes, inclusive uno puede conocer las preocupaciones, las metas que tengan también, si existe algún conflicto, ¿ya? Somos personas de confianza, ¿ya? Para la parte académica y personal. Entonces, y también nosotros a veces pasa mucho que nos quedamos con el celular, ¿ya? En un momento, por ejemplo, un recreo. Ya, en el colegio tienes varios recreos, pero si ocupamos el celular en un recreo y en el otro no, vamos alternando.
puede ser una buena alternativa, ¿ya? Porque vamos a dar espacio también para poder conversar con nuestros estudiantes. Si en la mañana tenemos dos recreos, ocupemos uno para hacer los pendientes y ocupemos el otro para conversar con nuestros estudiantes, ¿ya? Para observar qué es lo que está ocurriendo. Ya nosotros siempre estamos ahí con ellos. Podemos detectar si hay alguna situación que escape un poquito del control, ¿cierto? Podemos ver todo ese tipo de situaciones que se van dando cotidianamente. También analizar los datos de los estudiantes. eh, Ver que, por ejemplo, si alguien tiene anotaciones negativas, ya temas de comportamiento, ver si las calificaciones están bajando. Finalmente, nosotros somos quienes estamos más tiempo con los estudiantes, ya, a menos que sean estos cursos como más chiquititos, ¿cierto? Que tienen como profesores para más de una asignatura, por lo general, en los cursos que van un poquito más altos, ya, los profesores por lo general están en su asignatura y después viene el profesor siguiente. Entonces nosotros vamos viendo qué es lo que está pasando en nuestro día a día, si nuestros estudiantes han bajado mucho sus notas, si le han mandado a llamar mucho al apoderado. Esto puede ser que algo esté pasando y que no se haya pesquisado en ese colegio. Ya lo mismo si alguien le está yendo bien en las calificaciones y no, y en realidad le está costando el doble estudiarlo. Ya, también colaborar con docentes. Un objetivo principal de la escuela inclusiva es que todo el equipo de profesionales ya pueda compartir las ideas, la estrategia y el conocimiento sobre cómo apoyar a estudiantes diversos, ya, en cualquiera de las áreas. Ya, si nosotros simplemente vamos, realizamos nuestro trabajo y después cada uno por su lado, va a ser más complejo el trabajo. Si por otro lado nosotros, por ejemplo, estamos en aula, nos tocó apoyar a cierto curso, nos quedamos ahí, ¿cierto? Estamos mucho rato, ya vemos que nuestros pequeños, por ejemplo, acá hoy vamos a utilizar solo el tema de los materiales. Yo sé que hay materiales adaptados para ciertos pequeños y vamos a preocuparnos de esos estudiantes nada más. Y después nos vamos al otro curso, ya, y hasta ahí llega. Y algún día ocurre alguna situación, se implementó alguna estrategia nueva y no nos dimos ni cuenta, algo pasó. La persona del PIE no nos dijo nada. Por otro lado, la profesora que está a cargo del curso tampoco tenía idea. Es difícil, ¿cierto? Si, por ejemplo, se, se entrega algún producto de apoyo para algún estudiante, por ejemplo, para la comunicación, se le entrega algún tablero de comunicación y yo que voy a estar ahí, ¿cierto? Casi todo el día con ese curso, tengo que saber apoyar a ese estudiante también para utilizarlo, pero para eso tengo que saber usarlo yo también. Ya, si solo la persona que está a cargo del pie lo entregó y lo practicaron en, en aula de recursos y luego mi pequeño llegó con ese instrumento acá y yo no le puedo ayudar a utilizarlo porque no sé hacerlo, ya va a ser muy difícil que finalmente este estudiante pueda utilizar efectivamente ese producto de apoyo. Por ejemplo, una tablet. Ya, si este pequeño llegó con la tablet, ya, y en algún momento no sabe utilizarla o lo vieron en aula de recursos y ahora se me olvidó, o quiero usarlo, pero yo siento que estoy apoyando en ese curso, no tengo idea cómo leer eso que está ahí. Ya, así no se puede, ¿cierto? Finalmente nuestro pequeño no va a servir de mucho. Y en cambio, ¿cierto? Si tenemos ese diálogo previo con la persona que implementó la estrategia, si también la persona que está dando la clase sabe de qué estamos hablando, ¿ya? Y yo también sé y sé utilizarlo, le voy a poder apoyar. También le voy a poder enseñar a los compañeros que están trabajando en el mismo grupo. Ya, este compañero está trabajando esta aplicación, ya, y les va a decir esto, qué significa tal cosa. Y si pasa a apretar tal parte, ya tenemos que volver atrás por esta. Ya, entonces nosotros sabemos esto y le ayudamos también con el proceso de inclusión. También participar en actividades de formación es sumamente importante para favorecer lo que es la diversidad. Asistir a todo tipo de talleres, cursos sobre diversidad e inclusión. Mira, si tenemos la oportunidad de participar en capacitaciones dentro de los colegios, excelente. Y así, todo tipo de formación, ¿cierto? Es bienvenida. Gratuito, mejor todavía. Ya, todas las oportunidades que tengamos, ¿cierto? Va a servir para prepararnos como profesionales mucho más inclusivos, capaces de atender, ¿cierto?
de manera adecuada a las necesidades variadas que tengan nuestros estudiantes. Puede ser que nosotros comencemos a trabajar en aula y ya súper bien, hay ciertas estrategias que yo voy a utilizar para este semestre, pero el próximo semestre me va a tocar con otros cursos o con estudiantes nuevos. ¿Y ahí qué pasó? Las estrategias que usé el semestre pasado no fueron tan efectivas, pero tengo que apoyar a mis estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Cómo lo hago? Ya, voy a tener que capacitarme en ese momento. La diversidad, ¿cierto? Va a ser una realidad que debe ser valorada y aprovechada. Finalmente va a enriquecer, ¿cierto?, el proceso educativo de nuestros estudiantes. Ya, crear un ambiente inclusivo finalmente para todos nuestros estudiantes, para que ellos tengan la oportunidad de aprender y expresarse en ese medio. Las necesidades educativas específicas de los estudiantes ya, va finalmente a referirse a la condición de una persona, ¿cierto?, que presenta limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que puedan afectar la participación de la vida social educativa laboral. Ya. Acá, ¿cierto?, nos estamos refiriendo específicamente a algún grado de discapacidad, ¿cierto? Sea del aspecto que sea, ¿cierto? Si es alguna limitación en la participación, ¿cierto? Que sea de origen físico, por ejemplo, utilizar alguna silla de ruedas, utilizar algún tipo de prótesis, ya, también sensoriales. Entonces, si, por ejemplo, a mí los ruidos me afectan mucho, no puedo estar en la clase de música, si no puedo participar en los actos escolares y en las actividades extraprogramáticas por el ruido o por los colores, ya, eso también, ¿cierto?, viene siendo una necesidad educativa específica de los estudiantes. Ya, también de origen intelectual o mental. Finalmente, si tengo algún grado de discapacidad intelectual, por ejemplo, o cualquier otro tipo de diagnóstico que pueda afectar la participación en la vida social, educativa o laboral. Ya, los estudiantes que tienen alguna discapacidad tienen necesidades educativas que van a ser específicas, que deben ser consideradas y atendidas en el proceso educativo para garantizar su inclusión y aprendizaje. Ya, no podemos esperar que nuestros estudiantes que tengan alguna necesidad educativa simplemente se adapten a este modelo educativo. Bueno, Génesis, no hay problema, que le vaya bien. Ya, hoy estamos casi en la hora. Ya. Entonces, ¿cierto? Se tienen que considerar productos de apoyo, ¿cierto? Cualquier tipo de adaptación que sea necesaria para que mi estudiante finalmente pueda participar igual que el resto. Ya. Y acá nos encontramos con la integración educativa de los alumnos con discapacidad. Acá nos pasamos al término de integración educativa, que más adelante lo vamos a ver con más profundidad. No sé si recuerdan que en algún momento les comentaba que anteriormente no hablábamos de inclusión, sino que hablábamos de integración. Ese fue el término con el cual, ¿cierto?, se comenzó a hablar de lo que hoy en día es inclusión. Ya, en algún momento del tiempo cambió, ¿cierto?, del término integración al término inclusión. Pero no quiero que se enreden con esto. Siempre pensemos que la integración es cuando partió, ¿cierto?, este proceso de que los estudiantes con alguna discapacidad, por ejemplo, se integrasen a una escuela tradicional. Pero en los primeros pasos se hablaba de integración, pero hoy en día se habla de inclusión. Esta inclusión tiene las bases de la integración, pero viene a ser mucho más amplia. Ya, la inclusión viene siendo viene tomando también otros conceptos, ya que finalmente van también en la protección de los derechos, ¿cierto? La finalidad viene siendo bastante similar, pero el enfoque viene siendo un poco distinto. ¿Ya? Integración viene a ser mucho más, integración viene siendo, vamos a decir que integración es el concepto con el que se empezó a hablar de inclusión. Ya, más adelante lo vamos a ver con detalle, así que no se preocupen por eso. A veces cuesta un poquito comprender ese salto. Ya, entonces, ¿cierto? Si hablamos de integración educativa de los alumnos con discapacidad, ¿cierto? Se inició en diferentes países en los años 60. Ya, integración, ¿cierto? Ya tiempo pasado, ¿cierto? Se comenzó a hablar
de esto en los años 60. Ya, dentro del movimiento social de lucha por los derechos humanos, ¿cierto? Especialmente de los más desfavorecidos, ya se buscó que hubiese mucha más justicia y igualdad, ya que todas las personas tenían este derecho a educarse en un contexto normalizado que asegurase la futura integración y participación en la ciudad. Ya, la Declaración de los Derechos Humanos ya hablaba, ¿cierto?, de este derecho a poder educarse, ¿ya? Y fue reiterado también en las políticas educativas de los países. Ya se empezó a hablar de que efectivamente acá, ¿cierto?, hablan de integración, ¿cierto?, en un contexto normalizado. ¿Qué significa esto? Viene de la primera parte, la que la vimos en clases anteriores, que nos dice que los estudiantes con algún grado de discapacidad, ¿cierto?, o con alguna necesidad educativa específica del aprendizaje, tienen derecho a integrarse a un colegio con un contexto, ¿cierto?, que sea un contexto común de escuela, ya que no estén obligados simplemente a estar en una escuela especial por tener algún diagnóstico, ya que finalmente la escuela especial producía en algunos estudiantes una segregación también, ya que este sistema educativo fuese con igualdad, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el ingreso y progresión, que pudiesen compartir este espacio común. Ya, eso es lo que se comenzó a trabajar desde el año 60 bajo el concepto de integración. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, que, bueno, lamentablemente todavía existen muchas personas que no tienen acceso a un contexto educativo como tal o reciben una educación de menor calidad. ¿Ya? Pero a pesar, ¿cierto?, de que se ha comenzado a trabajar desde muchos años atrás, todavía existen esas situaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Este derecho finalmente es algo que se ha comenzado a trabajar desde mucho antes, desde mucho atrás, ¿cierto? Del año 60 ya se hablaba de que todos teníamos este derecho, ¿cierto?, a participar en un contexto educativo que nos asegurase, ¿cierto?, que todos pudiésemos acceder. Ya, pero esto es a manera mundial también. Recordemos que en nuestro país, ¿cierto?, ocurrió este cambio, pero ocurrió un poquito después. Pero ya de manera mundial se comenzó a hablar de esto muchos años antes. Ya, entonces, ¿cierto? La igualdad de oportunidades no se trata, la igualdad de oportunidades, ¿cierto? No significa tratar a las personas por igual, sino, ¿cierto?, de dar a cada uno lo que necesita, sino de dar a cada uno lo que necesita. Dame un segundo, aquí no alcanza. Ya, en función de sus características y necesidades individuales, ¿cierto? El derecho de toda persona a participar en la sociedad implica que aquellas que presentan una discapacidad no tengan ningún tipo de restricción o discriminación. Ya, si imaginamos un contexto, por ejemplo, en una fiesta donde todos están invitados a bailar, la integración sería permitir que todos entren a la pista de baile. Ya todos, no importa sus características, ya todos vengan y pasen a la pista de baile, sería integración. Ya, pero esta integración no consideraría que hay personas que están invitadas a la pista de baile, pero utilizan, por ejemplo, silla de ruedas o que tengan alguna discapacidad auditiva o cualquier otro tipo de necesidad, ¿cierto?, de apoyo. Ya la integración solamente abre las puertas, nos deja entrar a toda esta pista de baile. ¿Y qué pasa estando en la pista de baile? Ya vamos a poner la música y yo con silla de ruedas, yo no puedo escuchar la música, no considera esos aspectos. Ya, la inclusión, que es el término que utilizamos hoy en día, va a asegurarse de que todos puedan entrar a la pista de baile, pero sí va a considerar las capacidades y preferencias de algunas de las personas. Por ejemplo, la inclusión, que es la de ahora, va a decir, tenemos personas con sillas de ruedas, por lo tanto, voy a tener una pista de baile que sea más amplia para que la persona en silla de ruedas se pueda mover. Ya, también en esta pista
hay una persona que tiene una discapacidad auditiva. Entonces voy a poner señalizaciones visuales para que la persona pueda llegar a la pista de baile, tenga bien identificado por dónde avanzar, por dónde salir, y además voy a considerar, ¿cierto? Poner, además de poner la música, voy a poner vibración en el piso para que la persona que no puede escucharlo sienta la vibración y pueda tener el ritmo y pueda bailar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La inclusión se va a asegurar de que todas las personas, independiente de sus características, puedan participar. La integración solamente hacía que pudiéramos entrar, pero no consideraba esos aspectos que sí considera la inclusión. Ya, en lo que se refiere a educación, ¿cierto? No debería existir restricciones para que estos niños, ¿cierto? Finalmente puedan acceder a una educación común. Ya, y tampoco la oferta educativa debiese ser de menor calidad. Finalmente todos tenemos el derecho a educarnos. Ya, la integración, el concepto antiguo, ¿cierto? Surge por el fracaso de las escuelas especiales. Ya, pero recordemos que la escuela especial todavía existe, pero se refiere al fracaso, ¿cierto? En que, por ejemplo, las escuelas especiales em, tienen otro tipo de aprendizaje, se entregan otro tipo de aprendizajes, tienen un currículum adaptado, pero en algunas ocasiones habían estudiantes que se encontraban en escuelas especiales que no eran las más idóneas para ellos. Ya, ellos quizás requerían algún tipo de apoyo que era mínimo y pertenecían a esta escuela. ¿Ya? Y al final, ¿cierto? Estas escuelas limitaban su aprendizaje porque el currículum era mucho más acotado, habían menos, se les exigía menos en esos colegios y quizás nuestros niños sí requerían de esa exigencia. ¿Ya? El sistema de la escuela especial, ¿cierto? Contempla muchos más años también en la educación. Ya nuestros jóvenes están ahí alrededor hasta los 26 años aproximadamente. Entonces, ¿cierto? La forma de aprendizaje quizás no era la más idónea para estudiantes que sí podían pertenecer a escuelas regulares, que es lo que se buscó, que es lo que se buscó, ¿cierto? En este momento. Finalmente, ¿cierto? El pertenecer a la escuela especial para estudiantes que no lo requerían, ya, finalmente hizo que ellos dejaran de participar en un contexto que les favorecía mucho más en lo que es aprendizaje. Ya, vamos a ver esto y vamos a quedar hasta acá. ¿Qué son las necesidades educativas específicas? Algunos nombres como necesidades educativas especiales. Ya, las necesidades educativas específicas se definen como aquellas que requieren apoyo, recursos adicionales para los estudiantes, ¿cierto? Con diversidad funcional, para que puedan acceder, ¿cierto? A algún currículum, ya, al currículum educativo se refiere, para que puedan participar también de las actividades escolares y alcanzar objetivos de aprendizaje. Ya, las necesidades pueden ser de diferentes tipos, incluyen discapacidad física, ¿cierto? Manipulación de objetos, movilidad, necesidades educativas derivadas de discapacidad sensorial, dificultades visuales, auditivas o procesamiento de la información, necesidades educativas derivadas de la discapacidad intelectual, ¿cierto? Tenemos dificultades en el razonamiento, en la resolución de problemas, en la comunicación, también necesidades educativas derivadas de la discapacidad mental para lo que es el control emocional, la regulación de comportamiento o relaciones sociales. Ya de, todo ese tipo de necesidades educativas, ¿cierto? Se van clasificando también, ¿ya? Pero finalmente son necesidades de nuestros estudiantes que sí van a requerir algún tipo de apoyo en el día a día. Ya, idealmente, ¿cierto? En los colegios se busca que se diversifique la forma de enseñar, que no sea solo de una línea, pero vamos a tener estudiantes que también van a requerir apoyos mucho más específicos, ¿cierto? Para poder apoyar el proceso educativo. Por ejemplo, si tenemos algún estudiante con una discapacidad visual, ¿cierto? Va a requerir algún tipo de herramienta de apoyo para poder comprender lo que estamos viendo nosotros. ¿Ya? Y ya, esto como para cerrar, lo voy a dejar acá. Surgen dos tipos de necesidades educativas, ¿cierto? Las permanentes y las transitorias. Ya, las permanentes van a ser las que están presentes durante toda la educación y las transitorias van a ser aquellas que en algún momento van a desaparecer, digámoslo así.
Por ejemplo, los trastornos del lenguaje, dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mañana con más detalle. Ya, para quien no pueda asistir, lo vamos a ver, lo pueden ver después en la grabación. Ya nos vamos a quedar aquí, va a quedar un poquito pendiente esta parte y nos va a quedar esas dos, que son súper cortitas, ya, para no cerrar el tema porque va a continuar. Entonces hasta acá vamos a quedar y voy a pasar a asistencia de inmediato y luego las preguntas, consultas y acotaciones. Ya, dame un segundo. Ay. Jennifer a Fanny. Jennifer, ya, hay una persona que no pudo. Carlos Araneda, Presente. gracias Carlos. Priscila Bravo, Priscila Bravo, Silvana Bugueño, Silvana Bugueño, Leila Castillo, Presente, Leila profesora. Leila, Sí, ya, perfecto, muchas gracias Leila. Graciela Cid, Presente. Profesora, disculpe, Silvana Bugueño presente. Silvana, había quedado ausente. Sí, Ya, no se disculpe, preocupe, presente. ya Ya, lo modifiqué. gracias. De nada. Valerie Cofré, Valerie Cofré, Fabiola Contreras, Presente, profesora. gracias Fabiola. Silvana Cortés, Presente. gracias Silvana. Camille de Delerber, no sé si lo dije bien. Camille, Cristina Díaz, Cristina Díaz, Nicole, Nicole había justificado. Marcela Profe, Flores, aquí estoy, Camil del Herbe. Camille, ya está presente Camille. Sí, es que Ya, hoy estoy desde el celular, entonces me cuesta un poquito la mitad del celu. ya, no se preocupe Camille, está presente. Ya, Cristina Díaz Ya. está ausente. Presente. Presente, profesora. Cristina, Sí, presente. ya había quedado ausente igual Cristina. Y ahora Ay, que sí, lo que pasa es que la pantalla se fue en negro. También a mí se me apagó. ya está. Ya Nicole está presente. Ya, Marcela Flores, presente, profe. gracias Marcela. Nicole había justificado. Verónica Godoy, Verónica Godoy. Pablo González, Pablo Presente, González. Está presente Pablo, presente, gracias. Jazmín Ibáñez, Jazmín Ibáñez. Jimena Lezana, Presente, profe. gracias Jimena. Katy Lizana, Presente, profe. gracias Katy. Héctor Maldonado, Presente, profesora. gracias Héctor. David Pizarro, David Pizarro. Susan Rodríguez, Susan había justificado, si no me equivoco. Génesis se tuvo que retirar. Dame un segundito, ahora sí. Lucía Toledo, Lucía Toledo. Roxana Presente, Varela, profesora. Lucía, ya está presente Lucía. Gracias. De nada. Presente, Roxana, Roxana Varela. Susana, se escuchó muy cortado. Roxana Varela, está presente. Y Camila Verdugo. Hola. Camila, Camila Sí, Verdugo, se escucha muy cortado, no sé si. Roxana está presente. ¿Ya? Roxana Varela está presente. Camila Verdugo, me parece que no está. Ya, cualquier cosita, si alguien no nombré, me avisa por favor para poder corregirlo a la brevedad.
Ya, si no hay dudas, consultas, nos vemos el día de mañana para lo que es la recuperativa, como ustedes ya saben, y si no, ¿cierto? La clase queda grabada, para que igual lo tengan en consideración. Ya, espero que estén muy bien y cualquier cosita, bueno, puedo consultarlo ahora o consultarlo por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Profesora, buenas tardes. ¿Sabe? Quería hacer una consulta. Ya. Lo que dijo sobre la prueba de mañana, o sea, sobre la clase de mañana, Ujú. durante el día nos van a avisar. Es que justo llegué como en esa parte. Ah, ya. Ya, lo que sucede es que el link de acceso puede variar. ¿Ya? Entonces, lo que es el acceso a la clase de mañana, se les va a informar si va a ser este mismo o va a ser otro. Si es otro, se les va a enviar al grupo de WhatsApp y si no, se les va a avisar que es el mismo de todas las clases. Y ahí, ¿cierto? Puede que no haya disponibilidad de esta misma reunión. Ya, eso es lo que se les va a confirmar mañana, pero la clase de mañana recuperativa sí va. ¿Ya? Es el link el que se les confirma. Entonces, durante Ya, el día, y la prueba sería cuándo. el día lunes. Ya, solamente porque mañana, dame un segundito, lo voy a compartir acá. Solamente porque mañana, ¿cierto? Es viernes y los días viernes no se puede activar evaluación, ya, porque los fines de semana se cierra la plataforma, o sea, se cierran los grupos y todo, entonces es mucho más caótico. Entonces, la prueba va a quedar para el día lunes, desde las 8 de la tarde. Ya hay un plazo desde las 8 a las 10 de la noche del día martes. Ya es totalmente extraordinario, entonces va a cambiar un poquito. Ya este cronograma yo se los compartí. Recuerde que la clase de mañana no es de carácter obligatorio y también va a quedar grabada, ya, pero se va a realizar en el mismo horario, el link puede variar, así que se les va a compartir durante el día y la prueba, que es la clase de hoy más la clase de mañana, va a ser para el día lunes, para que igual tengan el tiempo, ¿cierto?, de estudiar, de revisarlo, va a quedar para el día lunes y luego retomamos como de costumbre, ¿cierto?, el día martes retomamos las clases como siempre. Módulo 3 y 4. Sí, módulo 3 y módulo 4 es la evaluación. ¿Ya? Hoy vimos lo que era el módulo 3 y el día de mañana vamos a ver el módulo 4. Gracias. De nada. Ya, ¿alguna otra consulta al respecto? Ya, si no tenemos consulta o si surgen después, ya el grupo de WhatsApp, ahí nos estamos comunicando. Ahora me despido, vamos a dejar de compartir. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Ya que estén Gracias, súper bien. profesora. Buenas noches. Chao, Nos chao, buenas vemos. noches. Buenas Nos Buenas noches. vemos. noches. Chao, chao.